Un multimillonario abandona a su esposa negra por una amante embarazada, pero una prueba de ADN revela una impactante verdad. ¿Qué inesperada realidad saldrá a la luz, sacudiendo los cimientos de ambas relaciones? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte en tu vida. El aire fresco y nítido de la tarde otoñal llenaba la extensa suite principal mientras Richard Thompson se ajustaba el moño frente a un espejo de cuerpo entero. Su reflejo mostraba a un hombre de poco más de 50 años, vestido con un impecable smoking cuyo precio superaba el salario mensual de la mayoría de las personas. La suite principal, como todo en su vida, representaba la cúspide del lujo: suelos de mármol italiano, papel pintado de seda pintado a mano y muebles a medida cuidadosamente seleccionados por diseñadores de interiores. Las manos de Richard se movían mecánicamente realizando los gestos habituales de su preparación para otro evento de alta sociedad, pero su mente divagaba en la conversación que había tenido con sus abogados esa misma mañana. Los papeles del divorcio estaban listos. Después de 15 años de matrimonio con Michelle, finalmente daba el paso que lo cambiaría todo. El momento no podía ser más complicado, con el embarazo de Jessica ya visible y los medios comenzando a hacerse eco de su relación. Tomó su reloj vintage, un regalo de Michelle en su 10º aniversario. La ironía no se le escapaba mientras se lo abrochaba en la muñeca. Esos pequeños recuerdos de su matrimonio con Michelle tendrían que guardarse pronto, junto con la vida que habían construido juntos. Su reflejo no mostraba emoción alguna. Años de negociaciones de alto riesgo le habían enseñado a mantener una expresión impasible, independientemente de la agitación interior. El gran salón del palacio ya se estaba llenando de invitados cuando llegó Richard. La gala anual de la Fundación Thompson siempre había sido uno de los eventos más destacados de la temporada social, pero este año tenía un peso adicional. Sería su primera aparición pública con Jessica, anunciando oficialmente su relación al círculo social de élite de Chicago. La sala brillaba con arañas de cristal y el sutil resplandor de joyas caras, mientras camareros con guantes blancos se movían entre la multitud ofreciendo champán y canapés. Jessica se ubicó cerca de la entrada, con su vestido verde esmeralda cuidadosamente elegido para disimular su creciente embarazo. A sus 28 años, tenía exactamente la mitad de la edad de Richard, un detalle que no había pasado desapercibido para su círculo social. Su cabello rubio caía en elegantes ondas, y su maquillaje era impecable. Lucía el papel de acompañante de un hombre adinerado a la perfección. Richard la observó mientras aceptaba con gracia una copa de agua con gas de un camarero que pasaba, su otra mano reposando inconscientemente sobre su vientre. Los susurros comenzaron enseguida cuando Richard se acercó a Jessica. Notó los cambios sutiles en las conversaciones, las miradas rápidas, las cejas levantadas. Esta gente había asistido a innumerables eventos con Michelle a su lado. Ahora, lo observaban mientras él colocaba su mano en la cintura de Jessica, marcando su territorio como pareja. Las esposas de políticos, socios comerciales y trepadores sociales que llenaban la sala tendrían meses de material para cotilleos gracias a ese simple gesto. «Cariño, estás deslumbrante», dijo Richard, lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo oyeran. Jessica sonrió al mirarlo, pero él percibió una ligera tensión en sus ojos. Estaba nerviosa, y con razón. No se trataba de un evento social cualquiera, era una declaración de su relación, una afirmación pública que no se podía retractar. Mientras se movían entre la multitud, Richard mantuvo su habitual presencia imponente. Presentó a Jessica a importantes socios comerciales y amigos de larga data, observando cómo ella manejaba cada interacción con encanto experimentado. Sabía que el riesgo era alto, estas personas no eran solo invitados a una fiesta, sino potenciales aliados o enemigos en el mundo que Richard habitaba. La atmósfera cambió sutilmente cuando Michelle entró al salón de baile. A pesar de todo, había decidido asistir, manteniendo su papel como copresidenta de la junta de la fundación. Llevaba un clásico vestido negro que acentuaba su elegante figura, su cabello oscuro, recogido con un sofisticado peinado. A sus 45 años, Michelle se movía con la seguridad de una mujer curtida en la alta sociedad. La multitud se abría ligeramente a su paso, ofreciéndole sonrisas compungidas y saludos cordiales. Richard sintió que Jessica le apretaba el brazo cuando Michelle se acercó a un grupo cercano. Observó cómo su esposa, próximamente exesposa, aceptaba con gracia las condolencias disfrazadas de cumplidos de sus amigos en común.
La compostura de Michelle era perfecta, pero Richard la conocía lo suficientemente bien como para ver el dolor que ocultaba. Después de 15 años juntos, podía leer el ligero temblor en sus manos, la sonrisa demasiado radiante que no llegaba a sus ojos. La velada continuó con su baile cuidadosamente coreografiado de obligaciones sociales. Richard acompañó a Jessica en conversaciones condonantes, posó para fotografías y pronunció un breve discurso sobre los logros de la fundación. Durante todo el tiempo, fue intensamente consciente de la presencia de Michelle en la sala, como una sombra en el borde de su visión. Nunca se acercó directamente a ellos, pero su dignidad frente a la humillación pública lo hacía sentir, de alguna manera, disminuido, a pesar de su éxito exterior. Al finalizar la gala, Richard no podía deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado. El mundo que había construido con Michelle se estaba desmoronando, y la nueva vida que se imaginaba con Jessica parecía de repente menos segura que esa misma mañana. El peso de sus decisiones flotaba en el aire, mezclándose con las notas desvanecientes del cuarteto de cuerdas y el persistente aroma de un perfume caro. El estudio revestido de madera de caoba en la mansión de Richard ofrecía poco consuelo mientras Michelle lo confrontaba sobre su inminente divorcio. La habitación, antaño un espacio compartido para veladas tranquilas, ahora parecía un campo de batalla. Richard se sentó detrás de su escritorio, manteniendo una distancia física y emocional mientras Michelle se paraba cerca de la puerta. Su compostura apenas ocultaba su ira. «Estás tirando por la borda 15 años por alguien a quien apenas conoces», dijo Michelle, con la voz firme a pesar de la emoción que subyacía en sus palabras. «¿Has siquiera considerado lo que esto les hará a nuestros hijos?». Se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre su superficie pulida. Richard permaneció sentado, con la expresión impasible. Años de negociaciones corporativas le habían enseñado a controlar sus emociones, pero esta conversación ponía a prueba su determinación. «Los papeles estarán listos la semana que viene. Mi abogado contactará al suyo para arreglar los detalles», respondió, concentrándose deliberadamente en los aspectos prácticos en lugar de responder a su apelación emocional. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». La voz de Michelle se quebró ligeramente. «Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿lo estás tratando como una simple transacción comercial?». El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el estudio, acentuando la tensión entre ellos. Richard ordenó algunos papeles en su escritorio, un gesto habitual que servía como barrera entre ambos. «¿Qué más hay que decir, Michelle? Los dos sabemos que este matrimonio no ha funcionado desde hace años. El embarazo de Jessica solo aceleró lo inevitable». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y clínicas. Más tarde esa noche, en el moderno apartamento de gran altura que había comprado para Jessica, se desarrollaba una confrontación diferente. El espacio contrastaba radicalmente con su casa familiar, líneas limpias y muebles contemporáneos, reflejo de los gustos más jóvenes de Jessica. Richard la encontró en la sala de estar, mirando las luces de la ciudad. «Necesitamos hablar del bebé», dijo Jessica sin volverse. Su reflejo en los ventanales del suelo al techo mostraba incertidumbre en su expresión, normalmente segura de sí misma. Richard se acercó, manteniendo una distancia prudente. «¿Qué pasa con el bebé?», preguntó, aunque algo en su tono lo inquietó. Jessica se giró para mirarlo, con las manos protegiendo cariñosamente su creciente barriga. «No estoy completamente segura», dudó, evitando su mirada. «Existe la posibilidad, quiero decir, el momento». Le costaba encontrar las palabras adecuadas. Todavía estaba viendo a Miguel cuando empezamos nuestra relación. La revelación golpeó a Richard como un puñetazo. Se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de sus palabras. El futuro perfectamente planeado que había imaginado comenzó a resquebrajarse. «¿Qué estás diciendo exactamente?», exigió, perdiendo su cuidadosamente mantenida compostura. «Estoy diciendo que no estoy completamente segura de quién es el padre», admitió Jessica, su voz apenas un susurro. El caro reloj en la muñeca de Richard de pronto se sintió pesado, marcando cada segundo de silencio que siguió a su confesión. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un número desconocido. Richard casi lo ignora, pero años de instinto empresarial lo hicieron contestar. La voz al otro lado estaba distorsionada, irreconocible. «Señor Thompson, creí que debería saber sobre el pasado de Jessica Morton».
Ella no es quien usted cree. Richard cortó la llamada de golpe, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Miró a Jessica, quien seguía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. La mujer por la que había dejado a su esposa, de pronto parecía una extraña. ¿Quién era?, preguntó Jessica, notando el cambio en su expresión. Richard desestimó la pregunta con un gesto, su mente desbocada en un torbellino de posibilidades. La advertencia del anónimo resonaba en sus pensamientos, pero la apartó. Se había comprometido con esta nueva vida. Había invertido demasiado como para dejar que la duda se infiltrara ahora. Nada, respondió, manteniendo su fachada de control. Solo negocios. Pero mientras observaba a Jessica moverse por el apartamento, sus movimientos cuidadosos alrededor de su creciente vientre, no podía deshacerse de la sensación de que estaba perdiendo el control de una situación que creía haber manejado a la perfección. La noche se alargó, llena de silencios incómodos y miradas esquivas. El teléfono de Richard volvió a vibrar con un número desconocido, pero esta vez lo dejó ir al buzón de voz. Había construido su imperio sobre decisiones cuidadosas y riesgos calculados, pero por primera vez en años, sintió que el terreno se movía bajo sus pies. Michelle estaba sentada en su oficina en casa, rodeada de pilas de documentos y el tenue brillo de su portátil. La habitación, que antes se utilizaba principalmente para planificar trabajos de caridad, se había transformado en un centro de operaciones para su investigación sobre el pasado de Jessica. Su bloc de notas estaba lleno de anotaciones, fechas y conexiones que parecían cada vez más sospechosas. Gracias a una investigación exhaustiva, había descubierto que Jessica Morton había cambiado de nombre 2 veces en los últimos 5 años. Antes de ser Jessica Morton, era Jessica Wells, y antes de eso, Sarah Anderson. Cada cambio de identidad coincidía con su relación con hombres ricos en diferentes ciudades. Las manos de Michelle temblaban ligeramente mientras documentaba estos hallazgos. Las implicaciones se volvían más claras con cada nueva información. Había contratado a un investigador privado especializado en fraudes financieros, y su informe preliminar mostraba un panorama preocupante. Jessica había estado involucrada en varias demandas, todas resueltas fuera de los tribunales, todas selladas por orden judicial. El patrón era demasiado consistente como para ser casualidad. El investigador también había descubierto conexiones entre Jessica y un conocido estafador que operaba en el Medio Oeste. Laura Matthews, amiga y abogada de Michelle, llegó a la casa con un maletín de cuero lleno de documentos legales. Las dos mujeres se conocían desde la Facultad de Derecho, aunque Michelle había optado por dedicarse a la filantropía en lugar de ejercer la abogacía. Ahora, sus conocimientos legales resultaban invaluables. El acuerdo prenupcial que Richard firmó contigo es blindado, explicó Laura, extendiendo los documentos sobre el escritorio de Michelle. Pero hay algo más que debemos considerar. Si Jessica realmente está llevando a cabo una estafa, como sugieren sus pruebas, podríamos tener motivos para proteger no solo sus intereses, sino también los activos de Richard. Michelle levantó la vista de sus notas, dividida. A pesar de todo, sentía la responsabilidad de proteger el imperio que habían construido juntos. Richard no hará caso a las advertencias sobre Jessica. Está convencido de que espera a su hijo, y eso es lo único que le importa ahora. Laura se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Entonces debemos concentrarnos en proteger la herencia de sus hijos. He redactado una moción para la congelación temporal de activos, citando actividades financieras sospechosas. Es una medida drástica, pero podría ser necesaria. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su oficina corporativa, Richard luchaba por mantener su habitual concentración. Los informes trimestrales que tenía delante se veían borrosos mientras su mente divagaba en sus problemas personales. Su asistente ejecutiva ya había reprogramado 3 reuniones, al percibir su distracción. Las paredes de cristal de su oficina en esquina, normalmente un símbolo de su transparencia y éxito, ahora le parecían una exposición. Podía ver a sus empleados observándolo, preguntándose sobre los rumores que circulaban en la prensa económica. Los susurros sobre su divorcio y su relación con Jessica habían evolucionado hasta convertirse en especulaciones sobre su juicio y su estabilidad. Su teléfono vibró con otro mensaje de Jessica, el 3:00 de la mañana. Ella se estaba volviendo cada vez más exigente con su tiempo y atención, especialmente desde su discusión sobre la paternidad del bebé.
La incertidumbre lo carcomía, aunque se negaba a reconocerlo públicamente. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. James Chen, su director financiero y amigo de muchos años, entró sin esperar respuesta. Richard, necesitamos hablar del trato con Morrison. La Junta está haciendo preguntas sobre el momento, especialmente dada la situación actual. Richard se enderezó en su silla, intentando proyectar su habitual confianza. El trato con Morrison es sólido. Mi vida personal no tiene ninguna influencia en esta adquisición. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras sonaban huecas. En el mundo de los negocios, la percepción a menudo importaba más que la realidad. James se sentó, con expresión preocupada. La Junta está preocupada por la estabilidad, Richard. Tu divorcio, el embarazo, la atención mediática, está afectando la confianza de los inversores. Necesitamos adelantarnos a esto. El peso de sus decisiones comenzaba a manifestarse de manera sutil. El ligero temblor en sus manos al alcanzar su café, las ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo. La forma en que sus trajes a medida parecían un poco más holgados que antes. A medida que avanzaba el día, Richard se sintió cada vez más aislado. Los colegas que antes buscaban su consejo ahora parecían evitar la interacción directa. Su teléfono seguía vibrando con mensajes de Jessica, sus abogados, y cada vez más, de reporteros que buscaban comentarios sobre los rumores sobre su vida personal. La presión aumentaba por todas partes, y por primera vez en su carrera, Richard Thompson, el hombre que había construido un imperio empresarial a pura fuerza de voluntad e inteligencia, se sintió abrumado por las circunstancias que él mismo había creado. Del otro lado de la ciudad, en un café tenuemente iluminado, Jessica estaba sentada frente a Marcus, su confidente más cercano y la única persona que conocía toda su historia. El ambiente bullicioso le servía de pantalla para su conversación, aunque Jessica hablaba bajito, constantemente alerta a posibles oídos indiscretos. Ya no sé qué hacer, Marcus, confesó Jessica, removiendo su café con leche descafeinado sin tocar. El embarazo se suponía que lo aseguraría todo, pero ahora se está desmoronando todo. Tocó inconscientemente su vientre creciente, un gesto que se había vuelto más frecuente a medida que aumentaba su ansiedad. Marcus se inclinó hacia adelante, con expresión grave. Necesitas considerar tus opciones cuidadosamente. Si Michael realmente es el padre. Dejó la frase inconclusa, pero las implicaciones flotaban pesadas en el aire entre ellos. Marcus había visto a Jessica ejecutar planes similares antes, pero nunca con una apuesta tan alta. Richard es diferente, insistió Jessica, aunque su voz temblaba. Tiene mucho más que perder que los demás. Su reputación, su negocio, el nombre de su familia, todo eso lo hace vulnerable de maneras que no anticipé. Hizo una pausa mientras un camarero pasaba cerca, y luego continuó en voz aún más baja. Y ahora Michelle está escarbando en mi pasado. Lo siento. En ese mismo instante, en el prestigioso Chicago Club, Richard se enfrentaba a su propia crisis. Su socio de negocios de toda la vida, Alexander Warren, lo había apartado durante el almuerzo, lejos de las orejas curiosas de los demás miembros. El comedor privado del club, con sus paneles de madera oscura y los retratos al óleo de antiguos presidentes, solía sentirse como un santuario. Hoy, se sentía como una sala de interrogatorios. El Financial Times está preparando un artículo, dijo Alexander sin preámbulos, deslizando su teléfono por la mesa para mostrarle a Richard el correo electrónico de su equipo de relaciones públicas. Están haciendo preguntas sobre la conexión de Jessica con el escándalo de inversiones del Medio Oeste de hace 3 años. El que involucra a Hamilton Industries. Richard sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Hamilton Industries había sido uno de sus mayores competidores hasta su espectacular colapso en medio de acusaciones de fraude. Había seguido el caso de cerca, pero nunca había hecho la conexión con Jessica. No podía haberla hecho, ella había estado usando un nombre diferente entonces. Esto no puede ser cierto, murmuró Richard, pero incluso mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar. Las llamadas telefónicas anónimas, la evasiva actitud de Jessica sobre su pasado. Los registros judiciales sellados a los que sus abogados no podían acceder. Su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, en el bufete de abogados de Laura, Michelle estaba descubriendo la magnitud de la vulnerabilidad de Richard.
Laura extendió los registros financieros sobre su escritorio, señalando patrones sospechosos en las transacciones recientes de la compañía. «Mira estas transferencias», indicó Laura, resaltando varias entradas. Comenzaron justo cuando Richard conoció a Jessica. Al principio pequeñas cantidades, luego aumentando gradualmente. Todo perfectamente legal sobre el papel, pero el patrón sugiere a alguien con un conocimiento íntimo de la auditoría financiera forense. Michelle estudió los documentos, su formación legal se activó. Podrían ser completamente inocentes, dijo, aunque su tono sugería que no lo creía. Richard siempre ha sido cuidadoso con las finanzas de la empresa. Laura negó con la cabeza. Justo ahí está el problema. Estas transacciones son demasiado cuidadosas, demasiado perfectas. Alguien se tomó muchas molestias para que parecieran legítimas. La pregunta es, ¿lo sabía Richard, o estaba siendo manipulado? Las implicaciones de lo que estaban descubriendo pesaban mucho sobre Michelle. A pesar de todo, nunca había querido ver a Richard destruido. El futuro de sus hijos estaba ligado a su éxito, y más que eso, años de historia compartida hacían imposible que le deseara daño. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Michelle, su voz apenas un susurro. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la oficina de Laura, haciendo que el momento se sintiera aún más ominoso. Laura recogió los documentos con cuidado, con expresión sombría. Nos protegemos a nosotras mismas y a tus hijos primero. Entonces, dependiendo de lo que encontremos, podríamos tener la obligación legal de reportarlo a la SEC. Mientras estas escenas se desarrollaban por toda la ciudad, Richard se sentaba solo en su oficina, mirando fijamente su teléfono. Otro mensaje anónimo había llegado: pregúntale a Jessica sobre Industrias Hamilton. Pregúntale sobre Sarah Anderson. El nombre no le decía nada, pero el nudo en su estómago le sugería que debería. Las paredes estériles de la clínica médica parecían cerrarse alrededor de Jessica mientras esperaba en la sala de espera, a punto de hacerse la prueba de ADN. Había elegido un centro lejos del centro de la ciudad para evitar ser reconocida, pero su bolso de diseño y su cuidada apariencia la marcaban como alguien que no pertenecía a esa clínica de barrio. La decisión de hacerse la prueba de ADN no había sido fácil. La creciente presión de Richard y su propia ansiedad creciente finalmente la habían obligado a actuar. Mientras observaba a otras futuras madres en la sala de espera, Jessica sintió que el peso de su engaño se hacía más pesado. La enfermera la llamó por su nombre, no su nombre real, sino el que Richard conocía, y ella la siguió por un largo pasillo. En su oficina del centro, Richard caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja. Jessica, escúchame. No necesitamos esta prueba. Confío en ti, mintió, su mano libre cerrándose y abriéndose rítmicamente. La desesperación en su voz delataba sus verdaderos sentimientos. Había pasado la mañana investigando Industrias Hamilton, y lo que había encontrado lo había dejado profundamente perturbado. Ya es demasiado tarde, respondió Jessica, su voz resonando ligeramente en el pasillo de la clínica. Ya estoy aquí. Richard, necesito saber la verdad tanto como tú. La línea se cortó antes de que pudiera responder, dejándolo solo con sus crecientes temores. Richard se desplomó en su silla, aflojándose la corbata. El imperio que había construido mostraba grietas, fracturas capilares que amenazaban con extenderse. La junta directiva estaba nerviosa, los inversores hacían preguntas, y ahora esto. Su secretaria lo interrumpió con otro mensaje sobre periodistas que llamaban, pero lo ignoró. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño café cerca del juzgado, Michelle estaba sentada con Laura, con la cabeza inclinada sobre un café. Nunca pensé que diría esto, confesó Michelle, pero estoy preocupada por él. El buen juicio de Richard siempre ha sido su mayor activo, pero últimamente. Se calló, removiendo su café sin tocar. Laura se acercó a través de la mesa para apretar la mano de su amiga. A pesar de años practicando derecho de familia, rara vez había visto un caso tan complejo como este. Michelle, necesito hacerte una pregunta difícil. Después de todo lo que ha pasado, después de todo el dolor que ha causado, ¿por qué todavía te importa? Los ojos de Michelle se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. 15 años de matrimonio no desaparecen así como así. Construimos todo juntos. Nuestros hijos, nuestra vida,
su empresa, todo surgió de nuestra unión. Verlo perderlo todo a manos de alguien como Jessica, hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. Es como ver un accidente de coche a cámara lenta. El laboratorio de análisis de ADN era de última generación, a pesar de su modesto aspecto exterior. Jessica permaneció inmóvil mientras el técnico le extraía la muestra de sangre. El proceso fue rápido, clínico y terriblemente definitivo. En 2 semanas, los resultados asegurarían su posición o destruirían todo por lo que había luchado. Al salir de la clínica, el teléfono de Jessica vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar de Hamilton. Quedamos en el sitio de siempre. Le temblaba la mano al borrar el mensaje. Marcus tenía razón, este plan se le había ido de las manos. Richard pasó la tarde intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo al escándalo de Industrias Hamilton. 3 años atrás, la empresa había quebrado tras salir a la luz pruebas de una sofisticada trama fraudulenta. El CEO mantenía una relación sentimental con una mujer llamada Sarah Anderson, quien desapareció poco antes de que se dictaran las acusaciones. Las similitudes eran demasiado llamativas como para ignorarlas. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez, Michelle. Casi lo ignora, pero algo le impulsó a contestar. Los niños están haciendo preguntas, dijo sin preámbulos. Se merecen algo mejor que esto, Richard. Se merecen la verdad. La verdad. Un concepto tan simple, y sin embargo, se sentía cada vez más fuera de su alcance. Richard miró por la ventana de su oficina el perfil de Chicago, la vista que tanto le había costado conseguir. Todo lo que había construido, todo por lo que había sacrificado, estaba al borde del abismo. La fría luz fluorescente del laboratorio médico proyectaba sombras duras en el rostro de Jessica mientras miraba los resultados de la prueba de ADN en su teléfono. El lenguaje clínico y la terminología médica no podían ocultar la verdad fundamental. Michael, su exnovio, era el padre de su hijo nonato. Su plan cuidadosamente elaborado, construido sobre una base de mentiras y manipulaciones, se desmoronaba a su alrededor. Se sentó en su coche en el aparcamiento del laboratorio, con las manos temblorosas mientras meditaba su próximo movimiento. El engaño que había parecido tan calculado, tan perfecto en su ejecución, ahora se sentía como un lazo que se apretaba alrededor de su cuello. El escándalo de Hamilton Industries le había enseñado la importancia de tener una estrategia de salida, pero esta vez, la apuesta era infinitamente mayor. Richard recibió la noticia en su oficina. El teléfono se le deslizó ligeramente de la mano empapada de sudor mientras las palabras de Jessica calaban en él. El silencio que siguió a su confesión se prolongó, cargado de implicaciones. Su mente repasaba las posibilidades, las contingencias, el control de daños necesario. Ya no se trataba solo de una relación, se trataba de su reputación, su negocio, su legado. «Di algo», suplicó Jessica por teléfono, su voz quebrándose con lo que parecía una emoción genuina. Pero Richard había pasado la semana anterior investigando a Sarah Anderson y su papel en el colapso de Industrias Hamilton. Cada temblor en la voz de Jessica ahora parecía calculado, cada lágrima potencialmente fingida. «Ven a mi despacho», logró decir finalmente, su voz con una frialdad que lo sorprendió a él mismo. «Necesitamos hablar de esto en persona». Colgó antes de que ella pudiera responder y pulsó el botón del intercomunicador. «Cancela todas mis citas del resto del día», instruyó a su secretaria. «Y llama a mi abogado». Al otro lado de la ciudad, Michelle estaba sentada en el despacho de Laura, revisando los últimos hallazgos de su investigación. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. Laura extendió una serie de fotografías sobre su escritorio, fotos de vigilancia que mostraban a Jessica, entonces conocida como Sarah Anderson, reuniéndose con figuras clave en el fraude de Industrias Hamilton. «Esto es lo que necesitábamos», explicó Laura, trazando con el dedo las conexiones entre las imágenes. «Con esta evidencia y los resultados de la prueba de ADN que Jessica acaba de recibir, tenemos todo lo necesario para proteger tus intereses en el divorcio. Pero hay algo más que deberías ver». Sacó otro expediente, este marcado con sellos gubernamentales. Michelle abrió el archivo, sus ojos se abrieron al leer. Los documentos revelaban un patrón de espionaje corporativo y fraude que se remontaba años antes del colapso de Hamilton. Sarah Anderson, ahora Jessica Morton, había formado parte de una sofisticada operación dirigida a hombres de negocios adinerados,
utilizando el embarazo y la manipulación emocional para acceder a secretos corporativos. ¿Richard sabe algo de esto? ¿Crees que te saldrías con la tuya?, preguntó Michelle, apenas susurrando. A pesar de todo, su primer pensamiento seguía siendo la protección, no solo de sus bienes y sus hijos, sino del propio Richard. 15 años de matrimonio habían dejado huella, y no podía simplemente quedarse de brazos cruzados viendo cómo se autodestruía. Está a punto de hacerlo, respondió Laura, ordenando los documentos en una pila pulcra. El FBI lleva meses preparando un caso contra la organización de Jessica. Solo estaban esperando el momento oportuno para actuar. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Michelle, necesitas decidir cómo quieres manejar esto. Podemos usar esta información en el proceso de divorcio, pero se convertirá en un documento público. Todo, el fraude, la manipulación, la participación de Richard, todo saldrá a la luz. En el despacho de Richard, Jessica llegó con una compostura perfecta a pesar de las circunstancias. Su vestido de diseño y su maquillaje impecable proyectaban una imagen de control, pero Richard podía ver el cálculo en sus ojos. Había visto esa misma mirada en incontables negociaciones de negocios, pero nunca la había reconocido hasta ahora. ¿De verdad creíste que te saldrías con la tuya?, le preguntó antes de que pudiera hablar. Hamilton Industries, Sarah Anderson, los otros hombres a los que has atacado, ¿creíste que no lo descubriría? Su voz permaneció firme, pero sus manos apretaban el borde de su escritorio con la fuerza suficiente como para blanquearle los nudillos. La expresión de Jessica vaciló por un instante, una grieta en su fachada perfecta. Entonces, sorprendentemente, sonrió. No tienes ni idea de con qué te estás metiendo, Richard. Esto va mucho más allá de lo que imaginas. Colocó una mano protectora sobre su vientre, un gesto que ahora parecía más amenazante que maternal. Cuando todo esto termine, desearás nunca haber oído el nombre de Sarah Anderson. La tensión en la sala de estar de Richard era palpable mientras se enfrentaba a Michelle al otro lado del espacio, donde alguna vez habían compartido tranquilas veladas con sus hijas. Ahora, sus hijas adolescentes se quedaban con los padres de Michelle, a salvo de la tormenta que estaba a punto de azotar a su familia. Intenté reconciliarme con Jessica, admitió Richard, con la voz ronca. Los últimos días lo habían envejecido visiblemente, su aspecto, normalmente impecable, mostraba signos de tensión, su traje de diseñador ligeramente arrugado. Pero ella no es quien yo creía que era. No es quien ninguno de nosotros creíamos que era. Michelle lo observó atentamente, la pila de pruebas de la investigación de Laura pesando mucho en su maletín. A pesar de su ira y dolor, ver la devastación de Richard no le produjo satisfacción. El FBI se puso en contacto conmigo ayer, dijo en voz baja. Llevan años construyendo un caso contra su organización. Hamilton Industries no fue su primer objetivo, Richard. Y tú no ibas a ser el último. Richard se hundió en su sillón de cuero, el mismo en el que solía leerles cuentos a sus hijas antes de dormir. Como no lo vi, susurró, más para sí mismo que para Michelle. Todas las señales estaban ahí. Las inconsistencias en sus historias, el oportuno momento del embarazo, la forma en que siempre parecía saber exactamente qué decir. Michelle se acercó, su formación jurídica luchando contra sus instintos emocionales. Necesitamos hablar de qué hacemos ahora. Laura ha preparado un caso sólido para el proceso de divorcio, pero hay más en juego que nuestro matrimonio. La empresa, el futuro de los niños, tu reputación, tenemos que manejar esto con cuidado. Su conversación se interrumpió por el insistente zumbido del teléfono de Richard. El nombre de Jessica apareció en la pantalla, pero era un mensaje de texto, no una llamada. Revisa tu correo. Tienes una hora para transferir $50 millones a la cuenta especificada, o mañana el Financial Times publicará toda la historia, incluyendo la verdadera razón del colapso de Hamilton Industries. Tu decisión, Richard. El color se le fue de la cara a Richard mientras le mostraba el mensaje a Michelle. Ella lo leyó rápidamente, su expresión endureciéndose. Así es exactamente como operaba en Hamilton, explicó. El embarazo, la manipulación emocional, finalmente, el chantaje. Pero Richard, hay algo que no sabes sobre el colapso de Hamilton. Antes de que pudiera continuar, el teléfono de Richard volvió a sonar, esta vez era James, su director financiero. Richard, tenemos un problema.
Alguien está intentando acceder a nuestros servidores seguros. Están apuntando a las cuentas offshore, usando códigos de autenticación que solo deberían conocer los miembros del consejo. Las piezas encajaron de repente para Richard. Todas esas noches hasta tarde en que Jessica decía tener problemas para dormir. Sus convenientes apariciones en su oficina en casa, sus preguntas aparentemente inocentes sobre su trabajo. No solo había estado recopilando información para chantajearlo, había estado preparando el terreno para algo mucho mayor. Michelle observó cómo la comprensión se apoderaba del rostro de Richard. Después de 15 años de matrimonio, lo conocía como la palma de su mano. El FBI cree que forma parte de una organización más grande, explicó con suavidad. Se especializan en espionaje corporativo y fraude financiero a gran escala. Lo de la novia embarazada es solo su manera de acercarse a sus objetivos. Richard se levantó de golpe, acercándose a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos. La misma vista que habían compartido durante 15 años de matrimonio. Tengo que detener esto, dijo con firmeza. No solo por nosotros, o por los niños, o por la empresa. Habrá otros después de mí si no lo hago. No es tan sencillo, advirtió Michelle. Si actuamos demasiado rápido, ella revelará cualquier información que tenga. El daño a la empresa podría ser irreparable. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero si trabajamos juntos, con la ayuda del FBI, podríamos darle la vuelta a esto. Jessica estaba sentada en un reservado tranquilo de un restaurante elegante donde había acordado encontrarse, con Michael, su exnovio y el recién confirmado padre de su hijo nonato. La tenue iluminación y los reservados privados del local habían sido perfectos para sus encuentros con Richard, ahora servían a un propósito diferente. Michael llegó luciendo exactamente como ella lo recordaba, ambicioso, voraz y peligroso. No esperaba que te pusieses en contacto, dijo Michael, deslizándose en el asiento frente a ella. Su costoso traje y su actitud segura sugerían que sus propios planes habían tenido éxito desde su último encuentro, especialmente después de lo de Industrias Hamilton. Dejaste un buen lío allí. Jessica se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Las cosas son diferentes ahora. Richard Thompson es más cauteloso de lo que anticipábamos. Ha estado haciendo preguntas sobre Sarah Anderson. El nombre flotaba entre ellos como un secreto compartido. Y su esposa, no es como las demás. Está preparando un caso. La expresión de Michael se endureció. A la organización no le va a gustar esto. La empresa de Thompson se suponía que era el blanco perfecto. Tu historia del embarazo debería haberlo dejado vulnerable, fácil de manipular. Hizo una pausa, estudiando su rostro. A menos que estés perdiendo el toque. Mientras tanto, Richard estaba sentado en su oficina en casa, rodeado de archivos y registros digitales, reconstruyendo la magnitud de la infiltración de Jessica en su empresa. Su equipo de seguridad había descubierto múltiples brechas en su sistema, todas rastreables a momentos aparentemente inocentes en los que Jessica había estado sola en su oficina o había tomado prestado su portátil. Su teléfono vibró con un mensaje de su investigador privado. El objetivo se reunió con un conocido asociado en el restaurante LeBlanc. Fotos de vigilancia en camino. Las imágenes mostraban a Jessica y Michael en una conversación intensa. Richard apretó los puños al reconocer al hombre de su investigación sobre Industrias Hamilton. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Entró su jefe de seguridad, con una expresión grave. Señor, hemos completado la auditoría de seguridad. Las brechas son más profundas de lo que pensábamos inicialmente. No solo buscaban secretos de la empresa, estaban plantando información falsa, creando un rastro de papel que podría implicarlo en un fraude financiero. Richard sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Me están preparando para que caiga yo, se dio cuenta en voz alta. Igual a Industrias Hamilton. Alcanzó su teléfono para llamar a Michelle, pero dudó. Cada acción ahora debía ser calculada, precisa. Un solo error podría provocar que la organización de Jessica liberara sus pruebas fabricadas. De vuelta en el restaurante, la conversación entre Jessica y Michael había tomado un giro tenso. La organización quiere resultados, presionó Michael. Invirtieron demasiado tiempo y recursos en esta operación como para retirarse con las manos vacías.
Si Thompson no paga el chantaje, pasamos al plan B. Jessica llevó una mano protectora a su vientre, un gesto que se había vuelto casi automático, pero que ahora cargaba un nuevo peso. El plan B significa destruirlo todo, incluyendo cualquier posibilidad de un pago futuro. Tiene que haber otra manera. Te estás ablandando, la acusó Michael, su voz con un filo peligroso. Recuerda quién eres, Sarah. Recuerda lo que construimos juntos. Thompson es solo otra víctima, ¿y este bebé? Gestiluló con desdén hacia su vientre. Es solo otra herramienta. La crueldad de sus palabras provocó algo inesperado en Jessica, un chispazo de duda sobre el camino que había elegido. Las cuidadosamente construidas paredes de su desapego profesional comenzaron a mostrar finas grietas. Por primera vez en años, Sarah Anderson, la persona real tras la fachada de Jessica Morton, sintió el peso de sus decisiones. Al salir del restaurante, Jessica notó un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. El equipo de seguridad de Richard no era tan discreto como creía. Sacó el teléfono y escribió un mensaje a un número no registrado: me están vigilando. Acelera el plazo. Su dedo se quedó flotando sobre el botón de enviar mientras una emoción desconocida se deslizaba en ella: la duda. Las imponentes salas de mármol del juzgado resonaban con tensión mientras los distintos actores de este complejo drama confluían para la audiencia. El sol de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido mientras abogados, testigos y espectadores se dirigían a la sala 304. Michelle se sentó junto a Laura en la mesa de la parte demandante, con una postura rígida y resuelta. Años organizando galas benéficas le habían enseñado a mantener la compostura bajo presión, pero lo que estaba en juego hoy superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Al otro lado del pasillo, Richard ocupaba la silla del acusado, con su equipo legal flanqueándolo como guardias. El espacio entre ellos se sentía cargado de palabras no dichas y de una historia compartida. La jueza Eleanor Martínez entró en la sala, precedida por su reputación de imparcialidad y eficiencia. Antes de comenzar, anunció, escaneando a los presentes: quiero dejar claro que no se tolerarán intentos de convertir este procedimiento en un circo mediático. Su mirada se detuvo significativamente en los reporteros confinados a la última fila. Laura fue la primera en levantarse, su alegato inicial cuidadosamente elaborado para equilibrar los aspectos personales y profesionales del caso. Su señoría, este caso va mucho más allá de un simple procedimiento de divorcio. Estamos preparados para presentar pruebas de una sofisticada organización criminal que ha atacado no solo al señor Thompson, sino a numerosos líderes empresariales en todo el país. Richard observó cómo Laura exponía metódicamente el patrón del fraude, y su propia ingenuidad se hacía dolorosamente evidente con cada nuevo detalle. El primer testigo de la fiscalía fue un perito contable que había rastreado la compleja red de transacciones que vinculaban a Jessica o Sarah Anderson con esquemas similares en otras compañías. Las puertas de la sala se abrieron silenciosamente, y Jessica entró discretamente, tomando asiento en la parte trasera. Su presencia provocó un murmullo entre los presentes. Se había vestido cuidadosamente para la ocasión. Su embarazo era ahora claramente visible bajo un conservador vestido de maternidad que proyectaba vulnerabilidad e inocencia. Las pruebas demostrarán, continuó Laura, que la compañía de la acusada fue infiltrada a través de un plan cuidadosamente orquestado de manipulación emocional y espionaje corporativo. Tenemos documentación de patrones similares en Industrias Hamilton y otras 3 grandes corporaciones. Mientras Laura presentaba su caso, Michelle notó que la expresión de Richard se volvía cada vez más tensa. Cada nueva evidencia parecía envejecerlo aún más, haciendo imposible ignorar la magnitud del engaño de Jessica. Cuando la fiscalía presentó fotos de vigilancia que mostraban las reuniones de Jessica con Michael y otros miembros conocidos de su organización, los hombros de Richard se hundieron visiblemente. El punto de inflexión llegó cuando Laura llamó a un testigo inesperado, Jennifer Chen, la exesposa del CEO de Industrias Hamilton. Su testimonio pintó un cuadro desolador de cómo operaba la organización. No solo roban dinero o información, explicó, con la voz firme a pesar de la emoción contenida en sus palabras. Destruyen familias, reputaciones, empresas enteras. El engaño del embarazo es solo su forma de entrar. Jessica se removió incómodamente en su asiento mientras Jennifer describía las consecuencias del colapso de Hamilton.
Los intentos de suicidio, las carreras destrozadas, las familias desgarradas. Por primera vez, el costo humano de sus acciones pareció reflejarse en su rostro. El siguiente movimiento de Laura sorprendió a todos. Su señoría, nos gustaría llamar a Jessica Morton a declarar. El silencio cayó sobre la sala mientras Jessica se acercaba al estrado, con una mano protegiendo su vientre. Mientras prestaba juramento, Michelle notó algo diferente en su actitud, un ligero temblor en sus manos, una vacilación en sus movimientos. Señora Morton, comenzó Laura, o debería decir señora Anderson. ¿O quizás deberíamos usar su nombre real? Hizo una pausa para darle dramatismo, hojeando sus documentos. Podría explicarle a la corte su relación con la organización conocida como especialistas en infiltración corporativa. Antes de que Jessica pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Agentes del FBI avanzaron rápidamente por los pasillos, causando un caos inmediato con su presencia. La agente especial Sarah Harrison se acercó al estrado, presentando a la jueza Martínez una orden federal sellada. La sala estalló en un caos controlado mientras la agente especial Harrison presentaba más pruebas a la jueza Martínez. La orden federal autorizaba el arresto inmediato de varias personas relacionadas con especialistas en infiltración corporativa, incluyendo a Michael Parker, quien se había deslizado a la sala momentos antes de la llegada del FBI. Su señoría, la agente Harrison se dirigió a la corte. Hemos estado investigando esta organización durante los últimos 5 años. Lo que comenzó como una serie de casos de fraude corporativo ha revelado una empresa criminal internacional, especializada en espionaje corporativo y chantaje sistemático. Jessica permaneció paralizada en el estrado de testigos. Su compostura finalmente se quebró al ver cómo los agentes del FBI esposaban a Michael. La cuidadosa fachada que había mantenido comenzó a desmoronarse, revelando el peso de años de engaño. Su mano temblaba mientras se aferraba al atril. Señorita Anderson, el agente Harrison se dirigió a Jessica. Tenemos un registro completo de su participación en operaciones similares en Industrias Hamilton, Westbrook Financial y Morgan Technologies. Sin embargo, también tenemos pruebas de que ha intentado contactar con nuestra oficina durante la última semana. Richard se irguió en su silla, con la atención fija en Jessica. La mujer por la que casi destruye su vida estaba ante ellos, pero ahora veía algo diferente en su expresión. Miedo genuino, y quizás arrepentimiento. Quiero hacer una declaración, anunció Jessica, con la voz vacilante pero decidida. Sobre todo. Sobre Hamilton, sobre la organización, sobre Richard. Hizo una pausa, mirando directamente a Michelle por primera vez. Y sobre lo que realmente sucedió con la empresa de Richard. Durante la hora siguiente, Jessica reveló el intrincado funcionamiento de la empresa criminal. Explicó cómo seleccionaban a sus objetivos, cómo el plan de la preñez era solo una herramienta en su arsenal, y cómo manipulaban los registros financieros para crear pruebas de actividades fraudulentas que nunca ocurrieron. La empresa de Richard se suponía que sería mi último trabajo, admitió, con las lágrimas finalmente rompiendo su compostura. Pero algo cambió. Viéndolo con sus hijos, viendo la relación que él y Michelle habían construido. Se detuvo, recomponiéndose. No pude llevar a cabo la fase final del plan. Michelle escuchó atentamente mientras Jessica revelaba que había dejado deliberadamente pruebas de su verdadera identidad donde los investigadores de Michelle las encontrarían. Las llamadas anónimas a Richard habían sido de ella, no de la organización, un intento de advertirle sin exponerse. La organización quería destruir la empresa de Richard por completo, explicó Jessica. Pero ya había visto suficiente destrucción en Hamilton. La diferencia era que esta vez tenía una opción. Se colocó una mano sobre el vientre. Este bebé, aunque no es de Richard, me hizo darme cuenta de que no podía seguir destruyendo familias. El agente especial Harrison presentó al juez Martínez un acuerdo de cooperación. El testimonio de la señora Anderson será crucial para desmantelar esta organización. Su reciente cooperación ya ha permitido evitar 3 operaciones similares dirigidas a otras empresas. Richard se sentó en silencio, procesando las revelaciones. La empresa que había construido estaba a salvo. La advertencia de Jessica les había dado tiempo para proteger sus sistemas y cuentas. Pero el costo personal de sus decisiones pesaba mucho sobre él. El juez Martínez declaró un breve receso para revisar las órdenes federales y las nuevas pruebas.
En la quietud de la sala casi vacía, Richard se acercó a Michelle, quien estaba recogiendo sus documentos. «He sido un tonto», dijo simplemente, la voz cargada de arrepentimiento. «Todo lo que construimos juntos, todo lo que importaba, casi lo he hecho todo a perder». Michelle miró a su marido, con quien llevaba 15 años casada, viendo tanto al hombre con el que se había casado como al que se había convertido. «Todos cometemos errores, Richard. La cuestión es que aprendemos de ellos». El agente especial Harrison se acercó a ellos, con unos archivos en la mano. «Señora Thompson, señor Thompson, necesitaremos su continua cooperación mientras construimos nuestro caso contra la organización. Pero quiero que sepan que el futuro de sus hijos está asegurado. Las pruebas demuestran que su empresa nunca estuvo comprometida». Al salir del juzgado, Michelle y Richard caminaron juntos, manteniendo una distancia prudencial pero compartiendo el alivio de la supervivencia. Detrás de ellos, Jessica era escoltada a un vehículo federal. Su testimonio aseguraba cierto grado de redención, incluso mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus actos pasados. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los escalones del juzgado, marcando el final de un capítulo y la posibilidad de otro. A veces, reflexionaba Michelle, la mayor fortaleza no reside en evitar los errores, sino en encontrar el valor para enfrentarlos y forjar un nuevo camino. La historia concluye con esta resolución compleja, mostrando cómo la verdad, el engaño, la redención y la justicia se entrelazan en la vida de todos los involucrados. El final deja abierta la posibilidad de la sanación, al tiempo que reconoce los cambios permanentes provocados por sus decisiones.